Hola chavos, esta es la clase de Excel que les había prometido sobre funciones básicas propias de Excel, entre ellas funciones de fecha, funciones lógicas y algunas funciones estadísticas. Para llevar un buen orden podrán ver aquí las fechas que vamos a utilizar y a realizar algunos ejemplos para su mejor comprensión. Comenzaremos con la función hoy. Recuerden que toda función en Excel debe comenzar con el símbolo de igual. Los nombres de las funciones van a depender si Excel está en inglés o en español. En nuestro caso podemos ver de que está en español con solo ver el menú. Entonces por lo tanto las funciones están en español. La función hoy lo que nos devuelve es la fecha en el formato día, mes, año. La siguiente función es la función ahora. También les recuerdo o les recalco que la escritura de las funciones no importa si son en mayúscula o en minúscula, porque Excel la termina convirtiendo a mayúscula automáticamente. La función ahora, bueno, en este caso me gustaría mostrarles esto cuando el contenido de una celda no cabe en el ancho, entonces aparecen estos caracteres numerales. Entonces lo que queremos es aumentar el ancho de la celda, de la columna, perdón. La función ahora lo que nos devuelve es la fecha, pero incluyendo la hora. En este caso podrán ver que son las 12 horas con 30 minutos. La siguiente sería día sem, que nos regresaría el día de la semana de una determinada fecha. Por ejemplo, podemos hacerlo de esta manera. Vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a decir días sem, en la cual nos pide un parámetro y es la fecha. En este caso vamos a darle la fecha que está en la celda A1 y vamos a darle enter. Nos devuelve 7. ¿Qué significa esto? Sería el número del día, pero para que nos devuelva el número del día de forma correcta, como segundo parámetro le vamos a decir que el día lunes es el inicio de semana. Entonces vamos a decirle 2000. Dice de lunes a domingo, donde 1 sería el lunes y 7 sería domingo. Le tenemos que pasar el número 2. Le damos enter. Como podrán ver, nos dice que es el día 6, que representaría el sábado. Ya son las 12:31 minutos, por lo tanto ya es sábado, que es el número 6. La otra manera de hacerlo sería día sem, y en lugar de darle la celda, directamente le podemos dar e incluirle la fecha hoy con el tipo 2, que indica que el lunes es 1 y domingo es 7. Le damos enter y también nos devuelve 0. Y la otra forma sería día sem y pasarle lo que sería la fecha directamente escribiéndola, pero no tendría caso, entonces por lo tanto vamos a omitir esta parte. Muy bien, ya tenemos entonces estas funciones. Ahora vamos con la función días 360. La función días 360 toma como base de que el año tiene 360 días. Entonces, lo que nos va a devolver es el número de días entre dos fechas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una fecha inicio y una fecha final. La fecha de inicio vamos a tomarla, por ejemplo, 02 del 10 de 1990. Y la fecha final tomaremos la fecha de hoy. Entonces vamos a poner aquí número de días, que sería el resultado de nuestra función. Días 360 nos pide la fecha inicial, que sería B5,
coma, la fecha final que sería B6, y el método, si queremos utilizar el método estadounidense o el europeo, vamos a utilizar el método europeo. Cerramos paréntesis y damos enter. Lo que nos devuelve es que hay 8061 días entre esta fecha y esta. Ahora, en el ejemplo que habíamos practicado en la clase, además convertimos estos días en años. Entonces la lógica sería que tendríamos que dividir el número de días entre 360, que es el número de días que tiene un año, basándonos en esta misma función, que el año tiene 360 días. Por lo tanto, nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera: el número de días entre 360. Como podrán ver, son 22 y algo años. Además de años, podemos convertir esto a meses. Lo podemos hacer de dos formas. Podríamos dividir el número de días entre 30 o multiplicar los años por 12. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a dividir esto entre 30. Vamos a poner aquí meses, método 2, método 1. Entonces el otro sería el número de años, por 2. Podemos ver que obtenemos exactamente el mismo resultado. Todo depende de la lógica que cada uno de ustedes quiera aplicar. Además de los días, podemos sacar los minutos. Bueno, vamos a obtener la semana. Recordemos que una semana tiene 7 días. Por lo tanto, la fórmula quedaría de esta manera: el número de días entre 7. Y obtenemos que hay 1151 semanas. Ahora obtendremos las horas. La fórmula quedaría: un día tiene 24 horas, por lo tanto la fórmula sería el número de días por 24. Minutos sería: una hora tiene 60 minutos, por lo tanto sería horas por 60. Y para finalizar, la fórmula sería: un minuto tiene 60 segundos, por lo tanto sería minutos por 60. Y tenemos de esa manera los resultados que podríamos indicarles una cantidad de decimales. Vamos a darle 2 posiciones decimales y darle un formato de miles para una mejor lectura. Usar separador de miles. Muy bien, ahí tenemos el ejemplo de días 360. El otro sería la función texto. La función texto sirve para darle formato a un texto. Por ejemplo, si tenemos el siguiente formato, este que podemos ver aquí, ese formato nos dice que hay 6.696 millones. Olvidémonos que fueran segundos por un momento. Como no indica nada, como no tiene nada a la par, no sabríamos si son moneda, dinero, semanas, mangos, peras. No sabríamos qué es. Entonces, por lo tanto, si queremos darle un formato sin utilizar clic derecho, formato de celda, tendríamos que usar lo siguiente: igual texto, el valor sería el que esté en esta celda, y el formato debe ir entre comillas dobles, y lo escribimos numeral, coma, numeral 00, 00. Si mal no recuerdo, aquí tenemos el ejemplo, damos enter. Bueno, como podrán ver, realmente el formato nos queda de la misma manera. Este formato que estamos aplicando solamente es para
que aplique el separador de miles, entonces nos quedaría prácticamente de la misma manera. Realmente no hay mucho que aplicarle, pero no es malo que conozcan que existe esta función. Muy bien, ahora vamos con la función si fecha. Vamos a hacerlo en la hoja 2. La función si fecha lo que hace es devolvernos el número de días también. Bueno, en este caso no solamente el número de días. Puede ser el número de años, el número de meses o el número de días. Y va a ser el que nosotros le indiquemos. Entonces decimos fecha inicial, fecha final. La fecha inicial, voy a decir mi fecha de nacimiento, 31/07/1985. La fecha final vamos a obtenerla automáticamente. Y aquí vamos a obtener el número de años. Entonces sería igual si fecha, a la cual necesito una fecha de inicio que sería la celda B1, la fecha final que sería B2 y el resultado en años. Entonces le vamos a poner como tercer parámetro la Y minúscula y le daríamos enter. Obtenemos que tenemos 27 años. Esta fórmula es más exacta porque nos va a mostrar el número de años que tenemos realmente. Al cumplirse 31 de julio del 2013, automáticamente la función arrojaría 28. Muy bien, aquí tendríamos los años. Ahora vamos a ver cuántos meses tengo además de los 27 años. Y hacemos lo mismo. Igual, si fecha, le damos la fecha inicial, la fecha final, y aquí viene lo realmente interesante, y es que tenemos que decirle que nos muestre los meses pasados del año. Entonces le damos Y y N. Le damos enter. Como podrán ver, dice que hay 6 meses. O sea, tengo 27 años con 6 meses. ¿Y cuántos días? Ok, vamos a averiguarlo. Le decimos si fecha, le damos la fecha inicial, fecha final, y le damos el número de días pasados de los meses. Entonces recordemos que los meses son M y los días pasados del mes. Le damos enter y me dice que hay 23 días con 6 meses y 27 años. Si quisiéramos hacer todo esto en una sola celda, vamos a hacerlo lo más grande para ver cómo se ve. Podemos hacerlo de dos formas. Lo voy a hacer aquí. Una sería concatenando cada una de las celdas y la otra realizar todo el proceso en una sola función. Por ejemplo, podríamos decir esta celda, concatenamos la palabra años, diría en este caso 27 años concatenamos 6 meses y concatenamos 23, pues vamos a concatenar días. Vamos a darle enter, a ver si no nos arroja ningún mensaje de error. Nos dice 27 años con 6 meses y 23 días. Y como les dije, el otro método sería realizar todo el proceso en una sola, que sería concatenar todas estas fechas en una sola. No lo vamos a hacer porque para no hacer muy largo el video. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos la función i. La función i lo que hace simplemente es comparar dos valores. Si los dos se cumplen, entonces el resultado es verdadero. Vamos a comprobarlo. Vamos a poner en esta celda, vamos a poner un promedio que sea, por ejemplo, 78.
Vamos a comprobar si está aprobado. Y decimos igual y. El valor lógico sería si este promedio es mayor o igual a 60. Si eso se cumple, entonces nos regresa que es verdadero. Así de sencillo. Si cambiamos a 59, automáticamente lo cambia a falso. Además, podemos verificar un rango. Si se encuentra en un rango, por ejemplo, vamos a darle si el promedio se encuentra en un rango de entre 60 y 70. Recordemos, entre 60 y 70. Entonces diríamos, si B1 es mayor o igual que 60, coma, y nuevamente B1 es menor o igual que 70. El igual nos va a servir para que incluya tanto al 60 como al 70. Vamos a darle enter y nos dice que es falso. Para que nos dé verdadero tengo que escribir un promedio que esté entre 60 y 70, incluyendo 60 e incluyendo 70. Todos los valores que estén en ese rango nos van a devolver verdadera. Caso contrario va a ser falso. También tenemos la función si, que su sintaxis es como sigue. Igual si, y nos está pidiendo la prueba lógica y sería si 45, o más bien, si el valor que está en B1, que en este caso de ahorita es 45, es menor de 60, si eso es verdadero, entonces que imprima la palabra reprobado. Caso contrario, debería de imprimir la palabra aprobado. Damos enter y verificamos que el resultado es reprobado, a menos que sea 60, y lo cambia automáticamente a aprobado. Esa es la función si. Ahora vamos con la función contar si, que más que nada esta ya es una función estadística. Vamos a hacerlo en esta columna. Vamos a dar unos cuantos valores entre 1 y 10. Supongamos ahí, vamos a colorear esta celda. Y contar si lo que hacen nada más es contar en este rango de valores, que sería desde D1 hasta D13, con el siguiente criterio. Como podrán ver ahí ese criterio, que nos cuente por ejemplo cuántas veces se repite el número 4. Le damos enter y nos dice que se repite 2 veces, lo comprobamos, está aquí y está aquí. Si le cambiamos el criterio y le decimos que nos cuente cuántas veces se encuentra el número 10, nos dice que una vez. Entonces realmente esa es la función básica de la función contarse. Tenemos la frecuencia. Con la frecuencia vamos a realizar el mismo ejemplo con el mismo rango de valores. Vamos a ubicarle otro color. La frecuencia funciona de esta manera. Vamos a escribir la función frecuencia desde E1 hasta E13. Vamos a indicarle el número 5. Aquí lo que le estamos diciendo es que nos cuente todos los números que están entre 1 y 5. Si le damos enter nos devuelve que hay 7. Vamos a ver. 1, 4, 3, 4 y 2, 3, 5, 6. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ver. Entre 1 y 5, perdón, era entre 1 y 5. Menos 1, 2, 3, 4 y 5, 6 y 7. Ahí podemos ver los 7 números que están entre 1 y 5. Si lo cambiamos a un rango más pequeño, por ejemplo 3, nos dice que solo hay
Solo hay 4 números que están entre 1 y 3. Vamos a comprobarlo rápidamente. 1, 2, 3 y 4. Eso es frecuencia. Moda 1 devuelve el valor más repetitivo. Es muy parecido a lo que es contar sí. Entonces por lo tanto no lo vamos a utilizar. Vamos a hacer el ejemplo de frecuencia que se realizó en clase. Lo vamos a hacer aquí en la hoja 4. Voy a agregar unos cuantos valores entre, como que si fueran notas, o sea, entre 0 y 100, rápidamente. Muy bien, tenemos 20 notas en la celda A1. Ahora vamos a hacer lo siguiente: 10 y 20. Arrastramos hasta llegar a 100. Y estos serían los grupos. Vamos a hacer lo siguiente: la función frecuencia nos tiene que devolver cuántas notas hay entre 1 y 10, cuántas notas hay entre 11 y 20, cuántas entre 21 y 30, cuántas entre 30 y 40, 31 y 40, y así sucesivamente, de este rango de notas. El proceso es el siguiente, hay que ponerle mucha atención, y es como sigue. En la columna C, tenemos que marcar desde C1 hasta C10, para que nos aparezcan los resultados a la par de cada rango. Después vamos a poner un zoom para que ustedes vean la función mucho mejor. Okay. Vamos a darle clic a la barra de función y decimos igual frecuencia. Los datos, recordemos que los datos son los de la columna A, que va desde A1 hasta A20, coma, los grupos están en la columna B, que van desde B1 hasta B10. Muy bien, cerramos paréntesis, y para que nuestro resultado quede calculado tenemos que presionar al mismo tiempo la tecla Shift, la tecla Control, y mientras se tienen presionadas esas dos teclas, presionar Enter una vez. Podemos soltar las teclas y verificar que tenemos ahí el siguiente resultado. Muy bien, recordemos que aquí hay 20 notas, por lo tanto esta suma nos tendría que devolver 20, que representarían las 20 notas. Vamos a darle igual suma de todo este rango. Como podrán ver, ahí están las 20 notas. Muy bien, ya tenemos el ejemplo de lo que es la frecuencia utilizando un rango de datos y varios grupos de datos. Ahora vamos con la media geométrica. La media geométrica dice que es la raíz enésima de la multiplicación de todos ellos. Bien, realmente el ejemplo es muy sencillo. Por ejemplo, si tengo 1, 2 y 3, vamos a poner 4. La respuesta sería la raíz cuarta de la multiplicación de 1 por 2 por 3 y por 4. Muy sencillo, ¿verdad? Vamos a utilizar aquí este ejemplo. El resultado final quedaría de esta manera. Vamos a ver si puedo dibujar. Sería la raíz cuarta de 1 por 2 por 3 y por 4. Este proceso
lo va a calcular automáticamente la función, solamente dándole el rango de números. Muy bien, vamos a ver el ejemplo. Vamos a sombrear aquí con otro color. Sería igual media geométrica de estos números. Le damos enter y nos dice que el resultado es 2.21. Muy bien, la media geométrica. Vamos a concatenarle aquí el nombre media geométrica para que veamos cómo hacerlo. Vamos a darle doble clic. Vamos a darle aquí palabra media geométrica, espacio y concatenamos. No sé si realmente soportará el acento. Vamos a ponerlo. Vamos a darle enter y ahí está, media geométrica. Voy a darle un espacio, vamos a ponerle igual y podrán ver que ahí está el resultado. Si cambiamos valores aquí, vamos a cambiar 6, 34, 100 y 45. Pudieron observar que el resultado dinámicamente fue actualizándose. Esa sería la media geométrica. Y para finalizar tenemos lo que es la mediana. Ustedes saben que la mediana sería los valores que están en medio de un grupo de valores, pero primeramente hay que ordenarlos. Si dos o tres números están en medio, más bien si dos números están en medio, lo que se hace es que se suman y se dividen entre dos. Sería muy sencillo. Vamos a darle un rango de valores aquí. Y vamos a utilizar la fórmula para la media. Decimos igual mediana, perdón. Marcamos el rango de valores y damos enter y dice que es 5. ¿Cómo podríamos comprobar que realmente es 5? Bueno, muy sencillo. Vamos a copiar este rango de valores para la siguiente columna y utilizando una de las funciones de Excel vamos a ordenar los valores de esta columna. Vamos a marcar toda la columna y vamos a ir donde dice ordenar. La vamos a ordenar de menor a mayor. Nos dice Microsoft ha encontrado datos junto a su selección. Estos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado. ¿Qué desea hacer? ¿Aplicar la selección o continuar con la selección actual? Vamos a aplicar la selección y vamos a darle a ordenar. Podemos ver entonces que están ordenados y el número 5 es el que está en medio. Por eso nos devolvió que el resultado era 5. Muy bien, esto es todo lo que teníamos que ver en la parte de funciones. Vamos a ver cuánto tiempo lleva de video. Ya 28 minutos. Para no hacerlo muy largo, entonces lo vamos a dejar hasta aquí el video. Espero que practiquen y nos veríamos en la siguiente clase. Gracias por su atención.